Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Oscar Jacinto y estoy aquí para cumplir mi asignatura del escrito en debate que se suponía que tendríamos en clase. Y quiero hablar de la oración transformacional como disciplina que nutre la espiritualidad cristiana. Nuestro estudio se basa en Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 4. Abordamos este tema en algunos puntos que considero son importantes. Primero, es una exégesis basada en el Padre Nuestro, como ya dijimos, la cita bíblica de Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Y ahí aprendemos el modelo de Jesús, que es la práctica, cómo él practicaba esta disciplina, pero también su enseñanza. También trato de dos personajes históricos como fue Antonio Abad de la mitad del siglo segundo y también en la época más contemporánea, Frank Laubach, un misionero en las Filipinas, y antes que nada como ellos fueron conocidos primeramente como hombres de oración, ¿verdad? Después proponemos, basado en los comentaristas sobre la oración, vamos empezando por Fuego Vivo, Viento Recio, Viento Fresco de Zimbala. Decimos que la oración revitaliza nuestra vida interior primeramente, basado en Willard, y luego también nuestros ministerios, como fue el caso de Zimbala en la iglesia Brooklyn Tabernacle. Y por último, pues pasamos a hacer un argumento que la oración es intrínseca de la espiritualidad, eh, y decimos que sin oración pues es imposible nutrir nuestra espiritualidad. Quiero leerles un poco de la introducción. Como ya dijimos, la oración que pretendemos abordar es la oración que nos transforma. Intento presentar la oración como un medio de gracia que transforma a todos aquellos que la practican. La oración es un ejercicio espiritual y decimos que es fértil porque suministra la vida de Dios al que la practica, por cuanto emerge del núcleo del ser y va hacia Dios, pero retorna al interior, creando vida a su paso y afecta positivamente facultades psicológicas, espirituales y corpóreas. Entre todas las dádivas que recibimos de Dios, la oración es esa conexión que nos permite vivir en constante correspondencia con Él. Es la disciplina espiritual que nutre nuestra relación con Jesús y también la principal que Él usa para transformarnos. Y para el que practique la disciplina de la oración, inevitablemente se inmerge en su particularidad tridimensional. O sea, que la persona que ora no solamente involucra sus facultades psíquicas, sino también sus aptitudes corpóreas y espirituales. En la dimensión mental, el devoto se involucra en un diálogo de conversación con Dios, es decir, una comunicación que se da entre dos seres que desean comunicarse mutuamente, donde uno habla y el otro calla, pero escucha con atención y solicitud por lo que el otro tiene que decir. En la dimensión corpórea, la disciplina de la oración pasa de un ejercicio mental y se concreta en actos que involucran acciones específicas del cuerpo. Y en la dimensión espiritual de la oración, pues es en esa conexión con Dios donde el interior se renueva por la vida que Dios suministra cuando pasamos tiempo en su presencia. Y de esa manera decimos que Dios transforma la vida a medida que le buscamos en oración, ¿verdad? Todo esto pues nos permite hacer el argumento que la oración es un mecanismo de transformacional, ¿verdad? Que nos transforma. Y como ya dijimos, partimos de lo que la Biblia nos dice en la pregunta que un discípulo, según Lucas, la narración de Lucas del Padre Nuestro, le hace a Jesús cuando
se ve de alguna manera superado por la oración que está escuchando acerca de Jesús y siente la necesidad de decirle, Señor, enséñanos a orar. Partimos de ahí, específicamente de ese pasaje. No estamos envolviendo otro pasaje, ¿verdad? Bueno, pasamos a la oración como fundamentos bíblicos. Comenzamos esta observación diciendo que la oración en un sentido universal, por así decirlo, genérico, se puede decir que es aquella que todo ser humano y en cualquier momento de su vida y en cualquier lugar donde se encuentre, eleva a una deidad que venera. Sin embargo, la oración, como venimos diciendo, que enfatizamos y nos referimos nosotros, la que nos interesa además, es la que la Biblia nos presenta, es la que se dirige al Dios soberano, al Dios de la Biblia, creador de todo lo que existe. Aquella en la cual Jesús se empleaba con regularidad. Podemos ver pasajes como Marcos capítulo 1, verso 35, capítulo 9 del 2 al 8, capítulo 14, verso 32 al 36, y así hay varios capítulos, versículos que hacen referencia a una práctica de vida en Jesús mismo. Pero no solamente era una práctica de Jesús, pero también se toma el tiempo para enseñar a sus discípulos, instruirlos cuando alguien se lo pidió, ese discípulo curioso, que considera que no sabe orar y tiene necesidad de ser instruido por Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces, por oración nos referimos a aquella disciplina cotidiana que Jesús practicaba, la cual también fue enseñada a sus propios discípulos y a que también por ende pues a nosotros se nos instruye en esa misma oración, ¿verdad? Primeramente tenemos que notar que pues al querer imitar a Jesús en la disciplina de la oración nos encontramos con algunos desafíos, por ejemplo, que se pueden ver en los discípulos y creo que para nosotros también tiene la misma dificultad, representa la misma dificultad para nosotros hoy en día. Pero primeramente cito a Foster, que citando Foster, Richard Foster, lo que dice William Carey, describe que la oración produce algunos efectos en nosotros cuando la practicamos. Y dice de la siguiente manera, la disciplina de la oración nos lleva a la obra más profunda y más elevada del espíritu humano. La verdad que la oración es vida, la verdadera oración crea la vida y la transforma. La oración concreta y ferviente de fe está en la raíz de toda santidad personal. Richard Foster, 1986, y esta cita está en la página 47. Bueno, hay dos efectos que se producen para mí en lo que esta afirmación dice. El primero es que la oración surge del núcleo del ser humano, ¿verdad? Viene del corazón, desde lo profundo, y desde ahí pues eleva su clamor, sus plegarias fuera de él por su incapacidad de quizás pues pensar de que él no puede hacer algo. Hay circunstancias que se encuentran más allá de lo que uno puede hacer y por lo tanto el recurso de la oración es cuando llega en ese momento y nos dirigimos a alguien pues más poderoso, y en este caso es Dios. Entonces, el segundo efecto que produce en nosotros es transformativo, y es que la oración nos concientiza de la presencia de Dios, y eso es lo que queremos decir con transformacional, porque Dios nos escucha primeramente y a medida que nutrimos nuestra relación con Dios mediante la oración, somos transformados, ¿verdad? Dios, quien llena todo, y Él desea sumergirnos en su mundo cuando oramos constantemente. El resultado que obtenemos por esa intimidad con Dios es la transformación espiritual que nos moldea cada vez más para conformarnos a Cristo. En un sentido se puede decir que la oración es una disciplina aplicada en la vida cotidiana, pero que realmente y a medida que nos ejercitamos en ellas, es una práctica de la presencia de Dios mismo. Entonces, podríamos preguntar, ¿en dónde estriba el desafío?
¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Si orar es cambiar y si la oración es la vía principal que Dios usa para transformarnos, según Richard Foster, entonces, ¿de dónde viene la resistencia? ¿No es la oración la herramienta que si utilizamos correctamente y constantemente arregla lo que está descompuesto en nosotros? ¿Y por qué se han desarrollado manuales de oración tan elocuentemente articulados y cuando la gente los escucha se asombra y dicen, esa tiene que ser la oración modelo? ¿Es eso cierto? ¿Realmente la gente es transformada solo al escuchar oraciones tan elocuentes? ¿Será que su recitación va más allá de lo que la gente escucha? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas necesitarían un abordaje más amplio y no tenemos mucho espacio en este escrito para poderlas abordar, ¿verdad? Pero sin embargo diremos que tenemos que decir que la oración que nos transforma, y por transformar, pues es obvio, estamos implicando el cambio, ese llamado al cambio, esa oración que nos transforma, va a motivarnos, va a ser una de las motivaciones principales por las cuales vamos a querer o anhelar más esa oración, ¿verdad? Los discípulos de Jesús sintieron esa necesidad de ser instruidos en la oración que ellos escuchaban. Cuando le preguntan en el versículo 2 del capítulo 11 de Lucas al 4, una vez, dice, a partir del versículo 1, perdón, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de los discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestras ofensas, a nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Y no permitas que caigamos en la tentación. El factor humano, diría yo que es el desafío principal. Identifico por lo menos dos desafíos, que yo llamo desafíos, y uno es que no sabemos cómo orar. Ya hemos dicho que la oración es antes que nada la disciplina espiritual que formaba parte de la práctica y vida de Jesús. Jesús fue el maestro por excelencia de esa práctica de las disciplinas espirituales. Jesús pasaba orando en algunas ocasiones, les enseña de una manera práctica a sus discípulos y sus discípulos ponían atención. No pasaba desapercibido ante ellos. Sin embargo, uno de ellos sintió la necesidad de ser instruido por Jesús en la forma en que debía de orar. En el versículo 1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos se le acercó y dijo, Señor, enséñanos a orar. Este versículo 1 y esta petición representa un desafío. No sabía cómo orar. Asumamos que el discípulo sabía o demos por sentado que no desconocía de la oración judía, mas sin embargo, la manera o la forma en que Jesús ora supera lo que él conoce de la oración, y entonces ahora quiere que Jesús le instruya y Jesús amorosamente pues le enseña. ¿Por qué sentía esa necesidad de ser instruido? ¿Verdad? Había algo en específico en la forma en que Jesús oraba que él sentía que no conocía, y pues la respuesta es obvia si no hubiera hecho esa pregunta. Más tarde también el apóstol Pablo reconoce este desafío y dice en Romanos capítulo 8, verso 26, que no sabemos cómo orar como conviene, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo hoy en día. Y al igual como estos pasajes nos indican, realmente no sabemos cómo orar, pero la oración modelo que Jesús nos instruyó, nos enseñó cómo orar, no solamente con su práctica de vida, a los discípulos les enseñó, y también en la oración modelo nosotros aprendemos y debemos aprender cómo orar, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de Jesús entonces?
para ir un poco más rápido. Bueno, no sin antes. Esta otra, la debilidad del yo, es la que Jesús define como la debilidad de la carne, dice en Marcos 14:37 al 42, Mateo 26:40 al 46, Lucas 22:30 al 40, así la debilidad del yo. Y esto quiere decir de que en ocasiones nos gana la pereza, la flojera, la desidia, por así decirlo, de hacerlo en otro momento. Raras veces nos imponemos algún tiempo específico durante el día donde estemos a solas a orar con Dios, ¿verdad? Entonces el maestro que nos enseñó en palabra y práctica lo que significa cultivar una vida espiritual de oración muy robusta, supo que enfrentamos esos desafíos muy reales y por ello también nos enseñó a orar, y a todos conocen el Padre Nuestro. Bueno, voy a pasar a la necesidad de ver la oración como una disciplina para ir concluyendo porque no me queda mucho tiempo. La oración como disciplina espiritual tiene antecedentes históricos en los místicos del desierto. Un ejemplo de ellos es Antonio Abad, quien fue conocido como una persona apacible de espíritu. Atanasio, que escribe su biografía y lo llegó a conocer personalmente, describe un poco de la forma de la persona de Antonio Abad, de cómo era, o sea, esa oración a la cual él se dedicó, que recordémonos, bueno, la historia de Antonio Abad, dice que sus padres le dejaron una cuantiosa herencia cuando murieron, pero él siendo muy joven decidió despojarse de todos sus bienes y optó por la vida ascética en el desierto. Se despojó de todo lo que tenía y vivió, se fue por un tiempo al desierto de Egipto, donde cultivó una vida rica en oración. Eventualmente Antonio Abad fue conocido también como el médico de Egipto por el ministerio poderoso que llevó a cabo. En la época contemporánea, pues tenemos a lo que yo llamo el científico de la oración, Frank Laubach, quien experimentaba creativamente con la oración. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de que empezó a orar, por ejemplo, por algún juego que tenían, y les quiero recitar nada más, pues una de sus experimentos de oración, por así decirlo. Dice Antonio Abad: ayer, Señor, vi cómo un experimento en la oración puede ser adecuado para los atletas. Intenté poner mi brazo bajo tu control y mi juego mejoró tanto que en lugar de perder, gané. Traté de poner el brazo de mi oponente bajo tu control y creo que jugó mejor. Los seres humanos todavía ni siquiera sospechamos todo lo que podría aprender la investigación científica si se centrara en el campo de la oración. Bueno, por eso es que le llamo creativamente. Laubach nos enseña que la oración también puede ejercerse creativamente y que de igual manera es efectiva, Dios la escucha. También que la oración se centra también en las necesidades del orante, las necesidades personales, y transforma también nuestro interior, pero que se exterioriza de alguna manera en algún tipo de servicio, y eso lo podemos ver tanto en Antonio Abad, que llevó a cabo un ministerio de sanidad importante en todas las esferas sociales, tanto ministró a la gente rica como a la gente pobre, y también en Laubach, que fue eficaz en su ministerio y alfabetizó a miles en las Filipinas. Entonces, ahí vemos que la oración es algo tan importante, ¿verdad? Y citamos algunos comentaristas, por ejemplo, Henry Nouwen describe la oración simplemente como el deseo de nuestro corazón y el deseo de Dios por nosotros, de que tanto Dios tiene deseos de que nos comuniquemos con Él, como Él también tiene deseos de comunicarse con nosotros, ¿verdad? Podríamos agregar también que ese deseo es mutuo. Dicho de otra manera, es el deseo de Dios de tener comunión con nosotros, pero también el de nosotros de tener comunión con Él. En la teología de la santificación, Sánchez va a decir de que la oración es parte de nuestro diseño. Él le llama que somos seres orantes. En algún momento
de la vida de alguna persona. Alguien va a decir, oh my God, en alguna circunstancia de peligro o cualquier otra cosa, espontáneamente nace del corazón. Él dice que fuimos creados con ese fin, para orar. Willard nos dice, y en los lineamientos que él dice de cómo debemos orar en su libro Escuchar a Dios, nos muestra que el abordaje a la disciplina de la oración debería de ser conversacional, o sea, donde conversamos con Dios y como conversación implica también escuchar de Él qué tiene que decirnos, ¿verdad? La oración aviva el fervor espiritual y renueva nuestras vidas y nuestros ministerios. Quizás ha llegado la hora de que la oración pase a jugar un rol más central en nuestra práctica de vida privada y la vida corporativa del cuerpo de Cristo, como nos muestra Jim Cymbala, ¿verdad? Por último, quiero decir en la aplicación, debemos sacar de donde tenemos guardados los recursos de la oración. No debemos suprimir el deseo de nuestro corazón de tener comunión con Dios, ni de que Él tenga con nosotros. Fuimos creados para este propósito, está en el ADN espiritual de cada cristiano. La oración aviva en nosotros el fervor espiritual, pero a la vez nos llena de frescura al descubrir las maravillas y propósitos de Dios para nuestras vidas y ministerios. La oración también nos proporciona ese discernimiento espiritual para corregir lo deficiente en nosotros y en los demás y hacerlo de manera amorosa, ¿verdad? En conclusión, nos dimos cuenta que la oración es un recurso de transformación espiritual y que proviene desde lo profundo de toda santidad personal. La disciplina de la oración es sumamente importante para nuestra formación espiritual. Sin ejercitarse en ella, pienso que no podemos decir que poseemos una vida espiritual saludable. Por lo tanto, no se puede descuidar la oración entre nuestra práctica espiritual. Al contrario, debe tener un rol central en nuestra conformación a Cristo. Ante las dificultades que encontramos para orar, es necesario pensar en la oración como una disciplina aplicada a la vida cotidiana del cristiano, que aunque no nos guste, sin embargo, no queda otra opción que autoimponerse el hábito de orar constantemente. Y aunque eso parezca una ley, debemos recordar quién pronunció las palabras, oren, porque la carne es débil, según Mateo capítulo 26, verso 40 al 46, y que además respondió a la necesidad de aquel discípulo que le dijo y le pidió, Señor, enséñanos a orar. Y en ello, todo ello que hemos mencionado nos ayuda a superar los desafíos que tenemos para hacerlo, la pereza, la carnalidad, etcétera, etcétera. Como maestro por excelencia de la formación espiritual, Jesús nos dejó el arquetipo de la oración eficaz que robustece nuestra comunión con Él mientras nos ejercitamos en ella constantemente. La práctica historia de la oración nos ayudó a entender que hubieron personajes como Antonio Abad y Laubach que eran capaces de renunciar a sus posesiones y llevar una vida ascética de oración, y eso no solo los transformó a ellos mismos, sino también ministraron a los demás, llevando a cabo ministerios poderosos en su entorno. La disciplina de la oración entonces es la clave para que un ministerio trascienda la normalidad y el letargo y se enfoque en hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. También, por último, quiero leer la última afirmación. Los teólogos de formación espiritual o maestros de formación espiritual nos han enseñado que es una disciplina que transforma el interior, que es un viaje hacia adentro que nos transforma, pero que se exterioriza en servicios a los demás y se llevan a cabo ministerios poderosos. Entonces es necesario echar mano del recurso de la oración que nos acerca a nuestro Padre Celestial y que nos ayuda a superar los desafíos de no saber cómo orar o de flojera o de desidia, y tenemos que incorporar la oración a nuestra vida como parte del quehacer cotidiano, de nuestro quehacer cotidiano. También decimos que, por ejemplo, en la vida de Laubach nos ayuda a superar uno de esos desafíos que tenemos, la falta de tiempo, por ejemplo.
donde él lo hacía creativamente y la oración fue igualmente efectiva. No podemos usar como excusa que no tenemos tiempo para hacerlo. Uh, la oración, la práctica de la oración debe de ir más allá de nuestra descripción de trabajo como religiosos que somos o como pastores que somos, donde la gente públicamente tendemos a elaborar oraciones altamente sofisticadas, pero que sin embargo muchas veces y en la mayoría de los casos están ausentes de nuestra práctica privada, de nuestra relación con el Señor. Y decimos entonces de que la oración es esa comunión con nuestro Padre Celestial que nos transforma a medida que empleamos todas nuestras facultades, nuestro ser, y las ponemos ante la presencia del Señor en oración, donde Él nos va transformando poco a poco a través de ellas. Bueno, lamento decir que Jeffrey no me envió las preguntas, me hubiera gustado responderlas. Hasta aquí llega esta presentación, espero que no haya sido muy larga. Dios le bendiga.